porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, queridos hermanos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy. Como siempre, nuestro curso bíblico. Queremos reflexionar sobre la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en forma continua, ¿verdad? La palabra de Dios. Hemos comenzado desde el capítulo 1 del Génesis. Hoy estamos ya en el capítulo 23 del libro del Éxodo. Y seguimos una partecita, ¿verdad?, de nuestra reflexión sobre un punto muy importante, el capítulo 23, versículo 10 al 13, que nos hablaba del año sabático, del sábado como tal, que nos pide elementos muy importantes para que tengamos en consideración. Nos decía: durante 6 años sembrarás tus tierras y recogerás sus productos, al 7º día le darás descanso y las dejarás sin cultivar. Allí encontrarán su alimento los pobres de tu pueblo, y los animales del campo comerán el resto. Lo mismo harás con tus viñas y tus olivares. Durante 6 días harás tus trabajos, pero el 7º deberás descansar, a fin de que reposen tu buey y tu asno, y el hijo de tu esclava y el extranjero tengan un respiro. Ahora queremos insistir en este versículo 12. Ustedes observarán todo lo que les he dicho. Y después agrega aquí: el nombre de otros dioses no mencionarán, no se oirá en boca de ustedes. Sobre todo, decíamos que en esos versículos 10 y 11 se insiste mucho en qué consistía esto de dejar la tierra libre el 7º año. ¿Cómo se puede hacer? Para los pobres, dice, para aquellos que necesitan, también para los animales del campo. Quiere decir que no se debe producir nada, tenemos que dejar todo. Entonces, muchos cuestionamientos hacíamos, ¿verdad? ¿Cómo se puede dejar todo un año sin trabajar? El ocio o el problema también de la alimentación. Decíamos que el libro de los Proverbios vuelve a insistir y vuelve a releer, mirá, sobre este punto, porque el libro de los Proverbios dice, teniendo en cuenta el Shabbat del 7º año, dice: el 6º año el Señor hará producir doblemente los frutos de la tierra, doblemente. O sea, pensando un poco ya que el Shabbat, el año 7º, se tendrá que dejar ociosa la tierra. Bueno, nosotros planteábamos y decíamos, es un poco difícil esto, tal vez aquí hay que hacer en forma rotativa, decíamos, ¿verdad? Pero eso no dice el texto, esa es una interpretación nuestra, ¿verdad? Y bueno, pero son elementos que uno procura darle sentido, hacer una buena exégesis y entender. Y después también el segundo problemita es que a continuación nomás venía el 7º, el 12, justamente después nos dice con respecto a los días que hay que trabajar. Durante 6 días harás tus trabajos. Hace en una forma paralela. 7º año, 7º día. Y el 7º día dice un descanso total, absoluto. Entonces, parece que el texto se refiere directamente a esto, ¿verdad? Pero haciendo una exégesis mayor y más profunda, la intención, porque tenemos que ir al mensaje, la intención, decíamos, parece que aquí está más bien en el juego de una administración del campo, no tanto en un sentido literal, sino que en esa actitud que tiene que tener el hombre con respecto a la tierra, es decir, esta tierra pertenece a Yahvé. Israel es nada más que administrador de los frutos de la tierra. Entonces, la enseñanza, el mensaje del año sabático es buscar hacer concreta esta realidad de que todos los bienes pertenecen a Dios. Es decir, te está llamando la atención y te está diciendo: che, hijo querido, todo eso que vos tenés que recordar que sos un simple administrador. Eso es mío, nos dice el Señor. Y todos tienen derecho a la tierra.
Por lo tanto, cuando te dice el 7º año tenés que dejar exclusivamente para que los pobres puedan alimentarse, incluso te hablan los animales puedan alimentarse de la tierra, es como diciéndonos a nosotros, recordá que vos estás de paso, que la tierra pertenece a todos. El día de mañana pertenecerá a otros, ni sabemos a quién. Los años anteriores que han pasado han pertenecido a otros y vos no sabés ni a quién. Pero la tierra siempre que pertenece a Dios es entonces del hombre, es entonces del pueblo, nos pertenece a todos. Entonces, parece ser esta la enseñanza del día Shabbat. Ahora en el versículo 12, esta instrucción es más precisa porque se refiere al 7º día que hay que dejar de trabajar. Esta instrucción que luego tenemos en esta ley, se establece en este aspecto en el versículo 12, más bien como una norma jurídica, algo ya jurídico, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo este versículo 12 opone 3 verbos distintos a la actividad de trabajar. 3 verbos distintos. Comienza con el verbo hacer, asá. Asá significa hacer tus trabajos. Pealare yapoana, lleva. Después, para luego obtener el primer verbo que es Shabbat, que es reposar. Shabbat significa reposar, descansar, aplicado entonces a las personas. Y luego va a aparecer el verbo descansar, que es nuaj, nuaj. Asá, Shabbat y nuaj. Son los 3 verbos en hebreo. Asá quiere decir hacer. Luego nuaj quiere decir descansar. Y el otro, entonces, Shabbat, como decimos, de ahí viene el sábado, el Shabbat, significa descansar, reposar verdaderamente. Y esto, en este caso, también está aplicado a los bueyes y a los asnos, para luego finalizar con otro verbo, un 4º verbo, que es el nafash, deleitarse, disfrutar. Quiere decir que ñande peñander hay perella llueve, ¿verdad? Tenemos que disfrutarlo también. Ese es el Shabbat. No es entrar simplemente en el trabajo, ¿verdad? Y después tampoco no lo disfrutamos. Aquí es el deleitarse, el disfrutar, nafash. Y para referirlo a los hijos también de la esclava. Fíjense que el disfrute no es solamente entonces para el patrón, que no trabaja en síntesis, sino que está haciendo trabajar. Ese es mi trabajo, dice, porque yo soy el dueño de esto, sí, hoy poná. Pero eso en forma muy general, porque en realidad el que trabaja, porque aquí se refiere al que trabaja físicamente. Y camiseta, y entonces es muy concreto, ¿verdad? Este texto nos habla de cosas bien concretas. Vamos a seguir con este tema y volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación ñande yara ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos
un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos reflexionando nuestro texto del Éxodo 23. Estamos en el versículo 12, que es muy interesante con estos verbos que nos presenta el autor sagrado, donde nosotros procuramos entender, hacer una exégesis profunda hacia dónde está apuntando. Muchas veces es un poco difícil, decíamos, ¿verdad? Todo un año tal vez que uno tiene que dejar la tierra ociosa, ¿será que eso es lo que quiere decir? Pero decíamos en una interpretación más profunda que lo que nos quiere enseñar es que la tierra pertenece a todos y por lo tanto todos tienen derecho también a disfrutar de la tierra, a disfrutar. Y te pone como elemento indispensable que uno entre en ese criterio y que se dé cuenta, esta tierra pertenece a Dios. No te pertenece a vos, no me pertenece a mí, a nadie, le pertenece a Dios. Y ahora nosotros tenemos que hacerla rendir, nosotros tenemos que usufructuarla. Y para eso utiliza 4 elementos, decimos 4 verbos muy interesantes. Primero, el asa, es decir, el hacer. Nosotros tenemos que hacer, estamos llamados a nuestro trabajo, a producir. Por otra parte, el otro verbo que te dice el Shabbat. Tampoco entonces el hacer hasta el final, hasta que uno se muera, solamente trabajando, sino que después te dice que es importante el Shabbat, es decir, el reposar, el descansar. El tercer verbo nos vuelve a utilizar el verbo noaj, que significa el descansar en un sentido, ¿verdad?, de restablecer las propias fuerzas, entrar en sí mismo. Este es el tercer verbo. Y por último, finaliza con el cuarto verbo, que es el nafash. Nafash, que dice también que uno tiene que deleitarse, el deleite del trabajo, el deleite del esfuerzo del hombre. Recuerden que en otros pasajes de la Biblia nosotros encontramos que el trabajo es justamente dignidad. El hombre encuentra su dignidad, el trabajo le da dignidad al hombre. Con el sudor de la frente ganarás el pan de cada día. Entonces, también uno tiene que deleitarse trabajando, no entender como un castigo. Ahora, en el versículo 12 nos hace entender que este juego de sentidos busca asegurar que el descanso será absoluto y que no se llevará a cabo ningún tipo de tareas en el día Shabbat. Las 2 enumeraciones de los versículos son generales y son exclusivas. El buey y el asno son típicos animales del trabajo. Es por eso que aquí entonces aparecen, ¿verdad? Que le harás descansar a tu buey y a tu asno. Son los animales que en ese tiempo se utilizaban sí o sí, ¿verdad? A diferencia de la oveja y de la cabra, con lo cual se busca a través de ellos expresar toda forma de trabajo animal. Toda forma de trabajo animal. El buey y el asno. La mención del hijo de tu sierva, aquí es llamativa esta expresión, pues da la sensación de que no es la sierva la que ha de descansar, no es la sierva la que ha de descansar. Aquí parece que dice el hijo de tu sierva la que tiene que descansar. Sin embargo, el paralelo, ¿verdad?, con el extranjero deja también entrever que el sentido es que todos deben descansar, todos deben descansar, todos deben hacerlo. Y también la mención del hijo se debe atribuir en una forma poética, cuyo sentido sería que cesando la tarea de la sierva, también el hijo disfrutará de su presencia, de la madre en su hogar. Entonces, el hijo de tu sierva, que debe descansar. Pero esto entonces dice aquí, por lo menos nos explica que es una forma poética, ¿verdad?, de expresar de que todos tenemos que descansar. Y hay otro papá, Ana Beñanderoga, me lleva, es el tiempo de la familia. Yo en ese sentido les puedo dar testimonio porque estuve viviendo 10 años por esas tierras y justamente el día Shabbat, el día
viernes a la tarde, va, de acuerdo al sol, va cambiando también el horario, ¿verdad?, del inicio de Shabbat. Es cuando cae el sol, es cuando inicia el Shabbat. A Pepe y Pubete y sirena beteña lleva. A Peane Momando a Inde. Bueno, dentro de una hora ya tenés que dejar cesar de trabajar. Todo lo que estás haciendo tienes que dejarlo. Tienes que volver a tu hogar. Yo les digo sinceramente que para mí era un deleite el día Shabbat, ¿verdad? Vivir en Jerusalén, vivir en estas tierras de Israel. Y porque el Shabbat era un momento de silencio, de quietud, pero no simplemente para un descanso personal fuera de todo movimiento y fuera de todo este ruido, ¿verdad?, enloquecedor de una ciudad, ¿verdad?, del trabajo, de las preocupaciones, sino que sobre todo, ¿saben por qué me gustaba mucho? Porque era el tiempo de la familia. Era el momento en el cual uno se encontraba en familia, y eso es justamente lo que dice aquí. Cesando la tarea de la sierva, el hijo disfrutará de la presencia de su madre en el hogar. Apea con la importante. Da ahí la ñande ya es ahí ya el domingo, día del Señor. Añande upebea tu yajeca cuando tomamos un burrito ya. Está bien cuando es en familia, disfrutarlo en familia, ¿verdad? Pero tiene que ser en familia. Es el momento entonces del disfrute de la familia. Es el momento en el cual tenemos que encontrarnos como familia. En este tiempo nosotros estamos insistiendo mucho, y sobre todo desde la iglesia, ¿verdad?, el valorar la familia, el valorar el encuentro de esposos. Anina entonces lo guajela domingos añade cada uno, ya y coñane acá, ¿verdad? No, yo me voy a la casa de mi amigo, yo me voy a la casa de mi amiga, yo esto, yo aquello. Cada uno ya se para allí, anda ya y purui, como el sentido, ¿verdad?, más importante de lo que quiere ofrecernos el Shabbat, en este caso. Para nosotros será el domingo, el día del Señor, Dominus, domingo, que es justamente el encuentro de familia. Es el encuentro, ¿verdad?, como personas, porque después de lunes a sábado o de lunes a viernes nosotros estamos imbuidos, insertos con tantos trabajos, con tantas actividades, que al final de cuentas no nos encontramos de nuevo para disfrutar. Decía anteriormente que es el disfrute, entonces la enseñanza, el objetivo principal del día Shabbat. Y por último, nos presenta también la cuestión de que en el versículo 13, ustedes observarán todo lo que les he dicho, y el nombre de otros dioses no mencionarán, no se oirá en boca de ustedes. Opacueteo, o poñan de ahí, de Yara, dice, no quiero escuchar otro nombre, ni que pende idólatra, lleven, bueno. Esta afirmación tiene el aspecto de una conclusión, es repetición de los conceptos que ya hemos visto anteriormente, que comienza con el código de la alianza, un solo Dios, el más importante. En la presente posición actúa como afirmación de la unicidad de Dios. Yo soy único, no acepto otro Dios ante quien ustedes tienen que postrarse. Y también es una advertencia de que guardar el sábado incluye también el reconocimiento de Yahvé y el alejamiento de los dioses cananeos. Hay que alejarse entonces de los dioses cananeos. Bueno, esto es tan importante y tan interesante, el Shabbat, que nos enseña a nosotros a guardar reposo, a encontrarnos como familia, pero donde el centro siempre de este Shabbat, de este Dominus, siempre será Dios en nuestras vidas. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar.
Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante que es el capítulo 23. Y ahora lo vamos a mirar, los versículos 14 al 19, que nos habla sobre las 3 fiestas anuales. Hay 3 fiestas anuales que encontramos aquí en este capítulo y nos va a hablar justamente de ello. Nos dice así el texto desde el versículo 14. 3 veces al año celebrarás una fiesta en mi honor. 3 veces al año. A que vean. Celebrarás la fiesta de los ázimos. Durante 7 días comerás pan sin levadura, como te lo he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la cosecha, o sea, de las primicias, de los trabajos, de lo que hayas sembrado en los campos. Y al comienzo del año, cuando recojas los frutos de tu trabajo, celebrarás la fiesta de la recolección. Todos los varones se presentarán delante del Señor 3 veces al año. Qué interesante entonces aquí lo que nos está presentando. Son las fiestas religiosas de Israel. Veamos un poquitito a qué se está refiriendo, ¿verdad? ¿Cuáles son estas fiestas? ¿Cuál es el significado? En primer lugar, el texto, ¿verdad?, continúa este versículo 14 con las instrucciones de las 3 fiestas que todo israelita debía observar. Esta institución ha sido vista como testimonio de la evolución también de la historia del culto de Israel. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya estamos mirando, porque el autor sagrado está escribiendo después, ciertamente. Nosotros supuestamente estamos en el desierto, estamos frente al monte Sinaí, estamos recibiendo estas instrucciones de parte de Dios. Añade Yara Yaoñen, Bamandeina, de todas las cosas, pero esto sabemos que son fiestas posteriores, por eso nos dice que son fiestas que fueron poco a poco, progresivamente fueron apareciendo. Y estas son 3 fiestas muy importantes dentro de la evolución en la historia del culto de Israel. Después tenemos que ubicarlo, ¿verdad?, en el texto original sobre todo, que estos mismos paralelos encontramos en otros capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 34, también en el Deuteronomio capítulo 16, del 1 al 17. Las fiestas de por sí se distribuyen de acuerdo con los periodos de la agricultura. Son los periodos de la agricultura, entonces, donde nosotros encontramos la distribución, o sea, desde donde nacen también estas fiestas. Tienen mucho que ver con los tiempos de la agricultura, de la cosecha principalmente. Ya el calendario de Geser mostraba que esa era la organización regular del año en el antiguo Israel. Cosa que no resulta extraña, ¿verdad? Pues la vida se organiza a partir
de las tareas del campo. La vida entonces se organizaba y se organiza a partir de las tareas, es decir, a partir de las cosechas. Recordemos que el calendario Geser se llama a un texto hallado en las ruinas de esa ciudad, Geser, que contiene una descripción del año basado en las estaciones y en los momentos de la agricultura. Y por eso entonces ellos le llaman así, ¿verdad? El tiempo, el calendario de Geser, que te va instruyendo cómo se iba distribuyendo de acuerdo a las cosechas, de acuerdo a partir de las tareas que se realizan en el campo. Ahora, una cosa a destacar es la ausencia de cualquier mención de la fiesta de Pascua. Aquí entonces nosotros no encontramos en este calendario de Geser la fiesta de Pascua. La mención de la fiesta de los panes sin levadura no parece ser una descripción de la que luego fue la Pascua. Entonces parece un poco diferente esta cuestión, ¿verdad?, de la fiesta de las levaduras, sino más bien una forma anterior, donde hay panes, pero no hay cordero. Viste que entonces hay un proceso también en toda la cuestión de las fiestas, cómo se van organizando. Nosotros en el capítulo 12, supuestamente ya habíamos hablado de una fiesta instituida, ¿verdad? Y claro, porque esto se escribe después. Entonces el autor sagrado, cuando escribe, eso ellos ya lo estaban viviendo. Pero aquí, cuando él está describiendo lo que se encuentra directamente en el texto, en el calendario de Geser, no hay así una descripción donde hay una combinación de los panes sin levaduras y también el cordero. Por eso nos dice que hay una ausencia y parece que no es esta mención que nosotros entendemos hoy como la fiesta de Pascua. Ahora, en los versículos 14 y 16 nos decía directamente 3 veces al año tendrás que celebrar, ¿verdad?, estas fiestas. Se establece entonces el calendario litúrgico de Israel, el cual se elabora a partir de 3 fiestas relacionadas con momentos de las tareas agrícolas. 3 fiestas, o sea, 4 por 3 sería 12, ¿verdad? 12 meses. Todo esto entonces nos indica esta diferencia que existen en las culturas, donde las fiestas se establecían en relación con el movimiento de las esferas celestes y donde los astros jugaban un papel central. Ellos se fijan mucho en el cielo, ¿verdad? Como nosotros también, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? El campesino te va a decir cuando uno puede sembrar y cuando uno puede no sembrar. Yasira ujina, luna llena, etcétera, ¿verdad? Cuándo se puede sembrar y cuándo no se puede sembrar. Aunque nosotros no lo creamos, ¿verdad? Pero es así. Uno tiene que estar con esa realidad para poder entender. Es lo mismo lo que está sucediendo también con estos pueblos, ¿verdad?, primitivos, mirando el cielo, entendiendo el movimiento del tiempo, el movimiento de los astros, digamos, de cierta manera, la influencia que existe dentro del universo, esa simbiosis, ¿verdad?, en la vida nuestra con el universo completo, ¿verdad? Y ciertamente esto juega un papel muy importante después en la fe de Israel. No se atribuía valor religioso a los astros, no se atribuye el valor religioso. ¿Verdad? Porque nosotros podemos pensar enseguida, mira, ellos creían en los astros, le dan el valor a los astros, etc. No, pero sí a la provisión regular de alimentos y a la protección de Dios expresada en el mandamiento de los ciclos de la naturaleza. Los ciclos de la naturaleza, es decir, ellos se van dando cuenta, la aparición de los astros, cómo juega un papel importante para un calendario, en todo caso, de los astros. Pero ciertamente que podría haber también un peligro, ¿verdad? Como siempre existe, que cuando uno no llega a entender, entonces puede endiosar ciertos elementos, se vuelve fanático y piensa de esta manera, ¿verdad? Porque Israel tampoco estaba exento de este problema, de adorar los astros, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, enseguida se corrige. El autor sagrado, ya en el capítulo 1 del Génesis, cuando dice que Dios crea la luna, que Dios crea, o sea, los astros menores, dice, pero se está refiriendo a la luna, o los astros mayores, se refiere al sol, ¿verdad? Son criaturas de Dios. Ambas eres inde que son criaturas de Dios, y bueno, porque existía también este peligro, y de aquí viene este peligro, ¿verdad?
porque entonces ellos se dan cuenta que a través de los astros van sucediendo las influencias también sobre la vida del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Y hoy hicimos una invitación muy especial al movimiento Pro Vida, que están aquí con nosotros los representantes y que están también muy metidos en esta acción de dar a conocer verdaderamente todas las iniciativas y todo un seguimiento, ¿verdad?, pro vida. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, qué significa también esto. Y desde aquí, sobre todo como jóvenes y como familia, entrar poco a poco en esa concienciación por una parte. Sé que todos tenemos conciencia de lo que significa la vida, este regalo tan grande que recibimos de Dios. Nadie llamó o se llamó a sí mismo a la existencia, porque es un gran regalo que recibimos de parte de Dios a través de nuestros padres. Eso es lo primero. Y por otra parte, entonces también en esta concienciación que tenemos que tener, el cuidar la vida. Pero ellos nos van a explicar mucho mejor, sobre todo nosotros como familia, que tenemos que dar ese paso también de acompañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, sobre tantos otros intereses mezquinos que actualmente encontramos y escuchamos en nuestra sociedad, ¿verdad? Sobre todo ellos nos van a explicar mucho mejor. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, padre, un placer compartir contigo. Patricia Coronel, del grupo Un Mismo Corazón, Un Mismo Sentir. Muy bien, y le tenemos a... ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo buenas también tardes a toda la audiencia. Yo soy Marcos León de Generación Pro Vida. Generación Pro Vida, así se llama. Padre. Es un movimiento, ¿qué es? Es un grupo. Una asociación civil sin fines de lucro. Estamos para promover la vida, hacer formación en los colegios,
En las universidades también ya nos tocó hablar, en las parroquias, hablamos un poco sobre el valor de la vida, el aborto y muchas otras cuestiones que hacen a la cultura de la vida. Ya. Y también, en contraposición, la anticultura de la muerte también, ¿verdad? Ya. Y Patricia, ¿y vos, este movimiento tuyo, cómo es? ¿Es el mismo o es otro? ¿Es diferente? El fin es el mismo, Sí. solo que estamos enfocados en el apoyo a las familias que sufren pérdidas durante distintas etapas del embarazo en la primera infancia, y también estamos en la defensa de la vida en proyectos abocados a poder contrarrestar el aborto. Ya, o sea, bien contra el aborto o todo lo que es contra la vida, entonces, ¿verdad? Así mismo, padre. Bueno, entonces justamente con esta definición de lo que ustedes representan, ¿verdad? De su movimiento, de su grupo, nos gustaría, vamos a comenzar contigo, Patricia. ¿Qué es lo que ustedes entienden esto por un movimiento pro vida? ¿Qué es esto pro vida? Es muy buena tu pregunta, padre, porque por lo general dicen los pro vida son pro feto, cuando ser pro vida va a defender especialmente la vida del niño por nacer, el que es el más indefenso de todos, pero también nos enfocamos en defender la vida de esas niñas abusadas, de esos niños abusados, porque hay una realidad que los varones también sufren violencia sexual. Velar por la vida de ellos, ayudarles a mejorar su calidad de vida, buscar alternativas válidas que les ayude a crecer, a reconciliarse espiritualmente, a crecer como personas y que con el correr del tiempo sanen las heridas y puedan tener un futuro ser útiles para ellos mismos y para la sociedad. Uh-huh. ¿Y ustedes cómo encuentran a esas personas que vienen junto a ustedes? O sea, medio deprimidas, o qué es lo que pasa. ¿O ustedes son los primeros en captar y ustedes procuran ayudarles? ¿O ellos luego vienen junto a ustedes? Es una mezcla de todo, padre, porque hay muchas personas que llegan a nosotros a través de profesionales de la salud, o como aún no manejamos mucho aquí en Paraguay, el boca a boca. Sí. A mí me pasó, entonces le pasó a la hija de mi comadre, yo le comento a mi comadre, ella le da mi número de teléfono, el número de teléfono de otra de las mamás del grupo, y va creciendo así la cadena de ayuda. Claro. Entonces ellas saben a quiénes acudir, saben qué pasos seguir. En caso de violencia sexual, que ya tuvimos personas a quienes estuvimos atendiendo, les acompañamos, les hacemos el acompañamiento, hacer la denuncia, el diagnóstico médico, las visitas al médico para poder corroborar que esté o no esté embarazada. En caso de confirmarse un embarazo, les hacemos el seguimiento psicológico con las psicólogas del grupo y vamos creciendo velando por esas dos vidas. Buscamos que ellos se reconcilien con ellos mismos, porque las personas abusadas en general, hombre, mujer, lo primero que sienten es culpa y dicen, fue mi culpa, yo no me protegí, yo no me ayudé. Y es ayudarles a que ellos comprendan, que ellos entiendan que no son culpables, que son víctimas en este proceso, pero que estamos acá para ayudarles, para enseñarles, encaminarles, reconciliarse con Dios, porque todos pasamos por esa experiencia de pelearnos con el papá Guazú. Claro. Reconciliarse y a través de eso ir curando, ir sanando, y cuando llegue el momento ser parte de esa cadena que ayuda a otras personas a sanar y siguen salvando vidas. Claro. Porque salvamos, lo más importante, no solo fetos, salvamos personas que tienen ganas de suicidarse. Ya. Por eso es muy importante que la gente entienda, ser pro vida es salvar todas las vidas, pero protegemos especialmente a la más vulnerable, que es la vida en el útero materno. Ya. Bueno, y Marcos, ¿y ustedes qué es lo que proponen aquí en este movimiento que ustedes tienen? Nosotros desde Generación Pro Vida lo que hacemos es hacer un poquitito el trabajo de prevención para con los chicos. Nosotros trabajamos haciendo formación para confirmandos, para personas que están en el colegio. El año pasado llevamos una campaña adelante donde fuimos a varios colegios a hablar un poquitito sobre lo que significa justamente defender la vida, y hablamos nosotros sobre el aborto en sí, ¿verdad? Comentamos un poquitito en términos ciudadanos, en términos científicos, que la vida empieza en la concepción, ¿verdad? Y explicamos también a los chicos, así como ella estaba diciendo, de que no se trata simplemente de cuidar la vida del niño que está por nacer, sino que también a lo largo de toda la vida, pero nos abocamos más nosotros en el tema de el niño por nacer, las mujeres embarazadas y el aborto, para que los chicos puedan ver realmente qué es el aborto. Hoy en día, por varios medios de comunicación se habla del aborto como una simple interrupción del embarazo, como simplemente un coágulo de sangre que se va a extirpar de la mamá, que la mujer tiene derecho a decidir.
y se habla mucho de los casos de violación también, de que cómo le vas a decir a esa nena que tenga a su bebé si fue violada. Entonces muchas mentiras que llegan a los jóvenes y tienden los mismos jóvenes a creer de que realmente ellos van a estar haciendo un favor promoviendo el aborto, promoviendo el asesinato cruel de niños por nacer en el vientre materno. Entonces nosotros les mostramos un poco la realidad, les decimos que no se trata simplemente de un coágulo de sangre, de que la ciencia dice de que la vida empieza en la concepción, de que eso se va formando, de que eso tiene un tiempo, por supuesto, que cuesta que se vaya desarrollando. Y hablamos, por supuesto, de las consecuencias del aborto también para muchas veces las niñas, de todo lo que eso implica a nivel psicológico. Y una vez que los chicos saben, conocen eso, ellos deciden realmente convertirse en defensores de la vida y preguntan qué hacer, cómo ayudar. Y ahí es que nosotros les decimos, ¿verdad? Están estas organizaciones a las que ustedes pueden acercarse para ser voluntarios. Está Un Corazón, el Mismo Sentir. Está también el Centro de Ayuda a la Vida, donde uno puede hacer voluntariado, donde uno puede estar, donde uno puede ir aprendiendo, acompañar por sobre todo a las personas que están en crisis, que es una cuestión que no es sencillo, que requiere de formación, que requiere de una voluntad y por sobre todo, Padre, de mucha fe. Ya. Bueno, entonces estamos dedicando especialmente a estos movimientos que llamamos, ¿verdad?, pro vida, pero entendido en una forma mucho más general, lo que significa la vida en sí, este regalo tan lindo que hemos recibido de parte de Dios. Pero ciertamente para eso tenemos que entrar en una filosofía mucho más profunda, que no es simplemente religión, porque aquí entonces la religión siempre exige también la filosofía, es decir, y purumine acá y se opera, ¿verdad? Y entonces como familia tenemos que pensar, tenemos que educarnos en los valores. Y para eso tenemos que saber cuáles son estos valores. Y sabemos que existen también muchas dificultades en nuestra sociedad. Bueno, Patricia, yo justamente eso, hablando de dificultades, justamente eso quería preguntarte, ¿verdad? Ustedes, dentro de toda experiencia que tienen de ayudar a las personas, ¿qué es lo que ven así como un ataque, por decir así, o movimientos, o personas, o no sé, todas las dificultades que se encuentran en nuestra sociedad y que no nos ayudan a pensar y a valorar el sentido de la vida? ¿Puedo ser cruda, padre? Sí, vos responde como... A nosotros nos dicen el grupo de las locas pro aborto, pro feto, pro muerto. ¿Y por qué locas? Porque son loquitas ahí. Porque nosotras decimos, luchamos y sostenemos, toda vida vale el embrión, el feto, el producto fallecido o sea, dentro del vientre doctor, materno. para entender, usted no entiende lo que es la vida, usted no entiende lo que es la medicina. O sea, ellos entienden, ellos pueden. Porque ellos tienen la verdad absoluta, nosotros somos las que estamos más locas. ¿Y por qué cuando ellos eran embrión ahí no les sacaron ya eso? ¿Verdad? ¿Ya no iban a estar hablando hoy entonces? Es tan desesperante que haya jóvenes padres que le hacen equiparar, no te va a doler el aborto, es como irte al dentista y que te saque una muela que te está molestando. Pues yo tengo miedo del dentista. Yo no me el torto. Pero llega a esa absurda comparación, padre, de que no es un procedimiento ambulatorio, no lleva riesgos tanto como sacarte una muela, un diente, que te vean, que te parchen un diente cariado. Claro. Y a nosotras nos tratan de la loca porque decimos no, hay que respetar, hay que ver, pero no vamos solo a ese feto que murió, a ese producto que murió, vamos a usar los términos de ellos, sino va más allá de esa niña. Tenemos niñas de 16 años, 17 años, que fueron engañadas, seducidas o quisieron experimentar. Se embarazaron, perdieron ese bebé y sienten, les duele. Y personas del otro bando, de la otra vereda, les dicen, no, pero eso va a pasar, sos joven, no pasa nada. Pero nosotros lo que vemos es proteger ese corazón, proteger esa mente, porque llegan a tener sentimientos suicidas. Claro. Y eso va en general, no solo a las jovencitas. Y buscamos es que ellas se reconcilien con ellas mismas, que recuperen su autoestima, que ellas hagan la ceremonia que crean conveniente para poder darle una despedida digna a su hijo, porque era su hijo, sin importar semanas de gestación, sin importar si era un producto, un feto, un embrión o como quieran etiquetar, y cuidamos la vida de ella a través de la vida de su hijo que partió.
¿Por qué? Porque entonces ella crea conciencia de que no está mal llorar. Y llorar no es solo llorar por el que murió, sino es llorar por ella misma para sanar esas lágrimas sanadoras que limpian esas heridas del alma, para que una vez eliminado ese dolor pueda haber espacio para el amor y para la sanación espiritual y psicológica, que es lo más importante, porque es triste el alto índice de suicidio o intentos de suicidio de parte de los jóvenes. La verdad que, padre, como estábamos conversando hace un rato, sabemos de que no hay argumentos que puedan justificar el asesinato cruel y violento de un niño en el vientre de sus madres. La razón nos da la razón. Es imposible realmente negar esa realidad, pero ¿cómo es que llegamos al punto de dudar esto? Y es justamente, padre, porque existen muchos ataques, que es lo que usted estaba mencionando, a través de distintos medios de comunicación, internet mismo, la televisión mismo. Hay muchos programas donde se pone el tema sobre la mesa y muchas veces se presentan a personas que dan su opinión como los verdaderos sabios, ¿verdad? Yo siempre hablo en las charlas cuando la hacemos en los colegios. Hay un programa que se llama Caso Cerrado, por ejemplo, donde está la doctora Ana María Polo, donde se hablan muchas veces de casos de aborto, donde ella dice que la mujer decida lo que quiera hacer y que Dios me los bendiga al final. Entonces, las personas que ven ese programa, señoras, mamás, que ven en sus casas, que de repente es como una referente moral que tiene a la tarde. Claro. Si bien ella va a la iglesia, pero cuando está entre semana en su casa, a ella le toca ver eso, y bueno, ahí se habla de la ley, se habla de la ley de los Estados Unidos, muchas veces aparecen doctores como expertos, personas que manejan cuestiones de leyes de los Estados Unidos. Entonces, ellos creen de que moralmente es correcto muchas veces cuando sucedió una violación, y son esos los ataques en los distintos medios de comunicación. Promueven el aborto diciendo de que se debe despenalizar, que es absurdo que esté penalizado, diciendo muchas cosas que realmente son dolorosas de escuchar para cualquiera que tenga un poquitito de razón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces la gente no entiende, muchas veces la gente no se pone a revisar qué dice la ciencia. Entonces, como ve un rostro conocido, famoso, entonces toma como cierto directamente una postura que muchas veces está totalmente errada. Hay organizaciones que dicen: vamos a luchar para que el aborto sea gratis en Paraguay, para que el aborto sea gratis en Argentina. Pero sabemos nosotros de que no existe nada gratis. Siempre hay dinero que sale del bolsillo de alguien para pagar lo que aparentemente es gratis. Claro. Inclusive en Estados Unidos, Obama quiso llevar adelante un plan donde a cada ciudadano se le descontaba una parte de su sueldo para poder financiar los abortos de esta empresa gigantesca Planned Parenthood. Entonces, hay mucha plata de por medio, hay muchas multinacionales que están pagando muchas veces a gente que está en lugares estratégicos, medios de comunicación, en lugares que están relacionados a la educación, para que puedan hablar del aborto como algo bueno, como algo sano, que puedan llamarle de manera diferente, que ya no le llamen aborto, asesinato, sino que le digan interrupción del embarazo. Bueno, seguiremos hablando sobre este tema muy interesante, ¿verdad? Y sobre todo muy importante para que crezcamos en los valores, porque al final de cuentas, si como ustedes están diciendo hay tantos ataques, ¿verdad?, por todos los medios, entonces si nosotros no estamos formados, ciertamente que después con mucha facilidad también vamos a creer todas las cosas que se nos presentan, ¿verdad? O sea, todas las mentiras que se nos van presentando. Bueno, agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes, a las personas que nos acompañan, y así podamos estar nosotros siempre con ustedes compartiendo con los jóvenes principalmente y con nuestras familias este programa que nos tiene que ayudar a concienciarnos principalmente, vivir los valores y esos dones y esos regalos tan lindos que Dios nos ha dado. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos
visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo 23, muy interesante, desde el 14 al 19, donde nos habla de 3 fiestas, nos dice ahí, ¿verdad?, que tienen que celebrar. Eso es lo que nos instruye, nos hace entender. Y estábamos hablando de que ellos seguían también por los astros, pero no endiosando, sino que más bien como dentro de esta experiencia que les va indicando, como indicando el tiempo, como que les va indicando un calendario, ¿verdad?, mirando a los astros. Con esto también decíamos que no Israel está exento, ¿verdad?, de esta posibilidad también de endiosar a los astros, porque eso mismo encontramos en otros textos de la palabra de Dios, de la Biblia, donde el autor sagrado indica bien, atención, que estas son criaturas, no son dioses, no son dioses. Y bueno, es el peligro que puede existir siempre. Bueno, pero sigamos nosotros mirando, decíamos que la fe de Israel no atribuía el valor religioso a los astros, pero sí a la provisión regular de alimentos y a la protección de Dios expresada en el mantenimiento de los ciclos de la naturaleza, como un calendario que te va indicando. La primera fiesta a celebrar es la de los panes sin levadura, decíamos, el Matzot. Matzot se llama. Entonces es el pan sin levaduras. Pero para dicha fiesta, la fecha dada se relaciona con la salida de Egipto. Hemos leído en el capítulo 12, ¿verdad?, del Éxodo. Y por lo tanto se la ubica en el mes de Abib. No se menciona la Pascua como tal, o sea, el compartir el cordero, eso no aparece, solamente los panes ácimos. Y el rito descrito también remite a otros capítulos, pero no a la primera parte, ¿verdad?, de ese texto. Tal cosa alimenta la idea de que estamos ante la prueba textual de que la fiesta de los ácimos y la Pascua eran al comienzo 2 eventos separados y sin vínculo entre sí. Es decir, estos serían los textos más originales. Estos serían los textos que verdaderamente nos hacen entender cómo fueron surgiendo estas fiestas. Y parece que la fiesta de los panes ácimos era una fiesta totalmente diversa a aquella fiesta también del Cordero, que después al final, con el tiempo, con la evolución, se van uniendo estas dos fiestas, tanto el vínculo entre la fiesta de los panes ácimos con el vínculo que existe con esta fiesta del Cordero. Como en los otros 3 casos, tampoco nos especifican
un día particular, no hay un día particular, tal fecha, tal día me voy a celebrar esa fiesta. Cosa que después surgirá en otros textos de la tradición rabínica. Son los rabinos que posteriormente, para la fecha, para la Pascua y los panes ácimos sin levadura, la fecha, ¿verdad? Pero ya en la tradición rabina, posteriormente será el 14 y el 15 de Nisan, esas serán las fechas, según Levítico 23:5. En el caso del Shavuot, la fecha es dada en la tradición también rabínica, talmúdica, en base a los datos bíblicos vinculados con la entrega de la Torá. Y entonces también la fecha que tenemos del Sukkot cae el 15 de Tisri, de acuerdo al libro Levíticos 23:34. Pero entonces, como estábamos diciendo aquí, al origen, no tenemos todavía una fecha, sino que ellos están poniendo, bueno, o para la cosecha, estamos en este tiempo, ¿verdad?, en el cual tenemos que celebrar, decíamos, tenemos que celebrar el trabajo, tenemos que celebrar lo que Dios nos ha dado, y por lo tanto, ellos no están mirando tanto tal fecha. Angahi ayuparire an yareko parire an alañan de producto cuera, entonces upearire ñande ya celebrata. Añande ya ya cuando nosotros hemos cosechado todo, este es el tiempo de la cosecha, tal día vamos a hacer esta fiesta, vamos a celebrar. No tenían así una fecha específica. Hasta que después, como decíamos, tanto la Pascua y la de los panes sin levadura se van dando fechas específicas, en este caso el 14 y 15 de Nisan al comienzo, ¿verdad? Estas son los cambios, ¿verdad? El proceso que también van sufriendo estas fiestas. Muy bien, después tenemos que entender el mes, coincide con el comienzo de la cosecha también de la cebada en primavera. Es razonable que así sea, pues la salida de Egipto no fue una promesa, sino una respuesta concreta y está mejor simbolizada por la cosecha que por la siembra. Y claro, digo, es sembrar apenas sino que al revés. Es más, podemos relacionarlo más en el momento en el cual uno está ya cosechando, orecoma la y producto, entonces ya le copama, bueno, opama, y entonces coanga y catuña seja ya. ¿Por qué? Porque si vos estás diciendo, ahora yo estoy sembrando y después me voy, ¿y qué pasa con la siembra? El fruto después será dentro de un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque saliste de Egipto, ya te escapaste. Y entonces, por eso, estas fiestas de la salida también están mucho más relacionadas con la fecha de la cosecha que de otra cosa. Es razonable que así sea, pues la salida de Egipto no fue una promesa simplemente, sino una respuesta concreta, y está mejor entonces simbolizada con la cosecha que por la siembra. Ahora, la fecha siguiente coincide con el comienzo también de la siega, es decir, de nuevo de la cosecha, la que se asume tendría lugar unos 2 meses más tarde, y remite a la siega de los frutos del país, la cual se producía normalmente al comienzo del verano. Esta fiesta es mencionada aquí como fiesta de la siega, así luego se le llama, ¿verdad? Yah Hakarzit. Entonces, la fiesta de la siega, siendo conocida posteriormente como la fiesta de las semanas, Shavuot, fiesta de la semana. Sin embargo, no se vincula con un fruto en particular, sino con la generalidad de los frutos cultivados y silvestres que la tierra producía. Es decir, acuerdo mañana, ¿verdad?, cuando es el tiempo de la cosecha. Y entonces, de acuerdo a ese tiempo de la cosecha, ellos también le dan este sentido, ¿verdad?, muy particular. Es en forma general, tanto lo que ellos producen como también lo que ellos ven en cuanto a los frutos silvestres. Se la menciona como la fiesta de la cosecha y luego será nombrada como el de las tiendas o de los tabernáculos, Sukkot, en referencia a las tiendas que se construían en el campo para vivir durante el tiempo que durara la cosecha. Por eso viene el tiempo de las cabañas, ¿verdad?, se llama, o el tiempo de Sukkot, en que ellos construían, ¿verdad?, sus tiendas, iban a vivir en el campo, y entonces para no volver, imagínense,
lejos a su casa donde ellos vivían, entonces iban y construían pequeñas tiendas y allí vivían durante todo el tiempo de la cosecha. Y así entonces estamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre y que les proteja. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por